Muy bien, vamos a iniciar nuestra sección de migración y para eso nos acompaña Heriberto Rivera. Heriberto, ¿cómo está? Bienvenido a Hola. Muchas gracias, Ana. Un placer estar contigo y buenos días a todos. Heriberto, hoy vamos a hablar acerca de las inelegibilidades migratorias. ¿Qué son? Es una lista de razones por las cuales ciertas personas no pueden obtener un beneficio migratorio, sea permanente o por cierto tiempo. Esas personas que tienen esas inelegibilidades son inadmisibles para entrar a Estados Unidos. ¿Cuáles son las más comunes, Heriberto? Más comunes: deportación, ilegalidad en Estados Unidos, haber cometido algún delito, fraude, y también una de las comunes es ser traficante de personas o el famoso coyote. Aunque hay otras más, pero esas podríamos decir que son las más comunes. Y cuando hablamos acerca de las permanentes, ¿cuáles son esas y cuál es la diferencia? Bien, las permanentes son las inelegibilidades que ya una persona no va a poder ingresar a Estados Unidos o por un tiempo, un largo periodo de tiempo o de por vida. Entonces te voy a dar de las que llaman permanentes, que son permanentes por cierta cantidad de tiempo. Digamos, una persona que ingresó a Estados Unidos, fue detenido por migración le dio una notificación para que se presentara a una corte y no se presenta. Eso es desacato a la corte de migración y la inelegibilidad se llama failure to attend removal hearing. Y en ese momento la persona, al no ir a la corte, si no apela a la decisión de la corte, porque a la corte le va a dar a él una deportación en ausencia, el cual genera una inelegibilidad de 5 años sin poder regresar. No hay un perdón migratorio disponible durante esos 5 años. Entonces se le llama una inelegibilidad semipermanente. Otra más: una persona que intenta ingresar a Estados Unidos, digamos, llega a la frontera, es deportado, vuelve a ingresar otra vez, tiene 2 entradas indocumentadas a Estados Unidos, lo detecta migración en un proceso migratorio, ya tiene una inelegibilidad de 10 años sin poder regresar o someter un perdón. Entonces, esas inelegibilidades son semipermanentes, pero con el tiempo van a tener derecho a un perdón la persona. Ahora, hay inelegibilidades que son permanentes de por vida. Digamos, una persona que ha cometido un delito grave, por ejemplo, asesinato, inclusive homicidio involuntario, dependiendo del tipo de homicidio involuntario, si es algo que fue por causas ajenas al control de uno, o algo que fue ya más voluntario, o también secuestros, que las personas ya son procesadas, salen culpables y son encarceladas por mucho tiempo. Entonces las personas en ese momento tienen una inelegibilidad permanente, que no van a tener derecho a un perdón. Otra es, por ejemplo, una persona que es un traficante de drogas, es detenido y es declarado traficante de drogas, de las drogas pesadas, no tiene derecho a un perdón migratorio de por vida tampoco. Y hay otras más, por ejemplo, una persona que reclama ciudadanía falsamente. Se dice a un oficial de migración o algún documento: yo soy ciudadano, y lo detecta en migración cuando está haciéndote un proceso migratorio, tienes una inelegibilidad de por vida, no tienes derecho a un perdón migratorio. Entonces, otra más: los coyotes, las personas que trafican personas. Hay perdón migratorio para ciertas categorías. Digamos, yo soy peticionario de un hijo, y ese hijo, yo intenté, digamos, peticionar a un hijo, y el hijo tiene una inelegibilidad que tal vez él trató de ingresar a uno mismo a Estados Unidos. Cuando son relaciones consanguíneas, hay perdón migratorio en lo que es una persona que es traficante de personas. Yo he tenido casos, por ejemplo, la madre entró con el hijo en los años 90, 2000. El hijo crece en Estados Unidos, se convierte en ciudadano porque hicieron una petición, y ya el hijo mayor de 21 años peticiona al padre. Pero el padre había quedado registrado con que el hijo entró con él a Estados Unidos, que es considerado traficante de personas, y en ese momento ahí se le puede conseguir un perdón migratorio al padre por medio del hijo, porque es permitible en esas relaciones consanguíneas. Ahora, si yo intenté ingresar a un primo mío u una persona que no es familiar, no es pariente, ahí ya
y lo detecta migración y aparece en el sistema migratorio que uno es un traficante de personas, no hay un derecho a perdón migratorio y es permanente esa inelegibilidad también. ¿Por qué es importante, Heriberto, entonces conocer la ley migratoria para solicitar este perdón? Cuando uno va a someter un perdón, si tiene una inelegibilidad, digamos, y tienes que someter un perdón migratorio, es necesario que uno busque a alguien que conoce la ley migratoria o que la persona que te está asesorando la conozca para saber primeramente si calificas para ese perdón y no vas a estar gastando mucho dinero en un proceso que no va a salir, o también si te están haciendo ese proceso correctamente. Entonces, ¿califico o no califico para ese perdón? Yo, por ejemplo, he tenido clientes que directamente se lo digo, no calificas, no importa quién sea, y si sometes un perdón, no va a ser aprobado, porque no, bajo la ley migratoria, no calificas. Hay clientes que, tal vez ahora mismo tengo un cliente que de acuerdo al delito que él cometió, que lo acusan de un homicidio involuntario por un accidente de tránsito, al leer la regulación e ir a varios casos de precedente, me di cuenta que sí puede someter un perdón, pero le tengo que decir al cliente, va a ser bien difícil que sea aprobado porque es un homicidio involuntario, aunque permite la ley someter ese perdón, pero hay que decirle al cliente, mira, te estás arriesgando, si quieres arriesgarte y gastar todo el dinero, pero migración podría decir que no, porque no todos los perdones son aprobados tampoco, no todos. Entonces, y nadie garantiza que un perdón va a ser aprobado, así sea por ilegalidad. Pero cuando uno le da asesoría a las personas, deberías conocer la ley migratoria para saber la sección de la ley que aplica y si tienes esa inelegibilidad a largo tiempo o no las tienes. Por ejemplo, personas llegan a nuestra oficina que le han dicho, vete para tu país de origen que vas a regresar a Estados Unidos en 1 o 2 meses. Cuando llegan a la embajada, el cónsul le dice, no, tú tienes un castigo de 5 años, tienes un castigo de 10 años sin poder regresar. Tristemente, a las personas le dieron asesorías también erróneas. Posiblemente un abogado se aprovechó para sacarle dinero o la persona que le ayudó con el caso no conocía la ley y terminó en El Salvador. Tuvimos un caso la semana pasada en nuestra oficina, que el señor con una sobrina le ayudó a hacer su proceso migratorio sin conocer la ley, solamente sabían llenar formularios. Regresa el señor a El Salvador y ahí ya va a la embajada americana y se lo dicen, o sea, tú no puedes regresar a tu país, todavía no puedes regresar a Estados Unidos porque tu hijo que te peticiona no tiene derecho a darte un perdón migratorio. Entonces ahí ya el señor va a estar en Estados Unidos, en El Salvador 10 años sin poder regresar a Estados Unidos porque no puede conseguir un perdón migratorio por medio del hijo que lo peticiona. Ese es el problema de no conocer la ley, que hacen procesos incorrectos. Las personas terminan en El Salvador a veces y no se quieren ir. No estoy diciendo que no cumplan con la ley, estoy diciendo que para saber la ley migratoria si la persona te asesora bien, vas a tomar las decisiones correctas, o sea, la decisión que tú quieres. Si no quieres irte todavía o quieres permanecer en Estados Unidos, porque no te va a tener el beneficio migratorio. Y una persona, Heriberto, que tiene una inelegibilidad migratoria permanente, ¿significa de que no puede volver a entrar a Estados Unidos o hay una forma de poder hacerlo? Te felicito, inelegibilidad existe directamente sin problemas, así que está bien. Gracias, es bien difícil la palabra. Yo me trabo muchas veces también. Mira, la inelegibilidad permanente, la que mencioné antes, que de crímenes graves, que la persona estuvo detenido o preso más de 5 años, no es posible, la ley lo dice, no tiene derecho a un perdón migratorio. Y a veces las personas que eran residentes y fueron deportados porque cometieron esos delitos, porque un residente sí puede ser deportado. Dice la regulación, a menos que hayas sido residente puedes aplicar. Pero usualmente tengo varios clientes que eran residentes y fueron deportados por haber cometido delitos graves y les digo, tú puedes someter el perdón, ahí lo dice la ley. Que te lo aprueben va a ser bien difícil, porque van a tomar en cuenta, usualmente cuando uno va a aprobar un perdón, un oficial de migración va a aprobar un perdón migratorio, o lo tiene al frente, él va a sopesar 2 cosas, si es un delito grave, el sufrimiento extremo que está pasando la persona que le transmite el perdón, esas extremas penurias, lo que se llama en inglés extreme hardship, más el delito que él cometió, ¿qué pesa más? Y ahí el oficial tiene un gran peso y una gran responsabilidad en decidir si va a aprobar ese perdón o no lo va a aprobar.
a darle el beneficio de la duda al cliente, depende de los años que hayan sucedido, que hayan pasado desde que ese delito se cometió también. Todo eso lo va a tomar en cuenta un oficial, pero cuando son delitos graves, aunque tenga el derecho de someter el perdón por haber sido residente, si lo tuviera el derecho de someter el perdón, el beneficio, posiblemente no sean aprobados. Aunque yo no te puedo decir qué decisión va a tomar el oficial de migración, es su decisión, pero basado en mi experiencia, esos perdones son negados. Pero las personas que tienen inelegibilidad a largo plazo, estas permanentes, como dijiste, si la ley lo dice, muchas personas me dicen, mire, tal vez pueda salir, tal vez la ley ha cambiado. La ley es la ley migratoria y es difícil cuando una persona tiene esa inelegibilidad permanente. Por ejemplo, una persona que reclamó falsamente ser ciudadano y de eso la acusaron. No tiene derecho a un perdón, ahí lo dice la ley. No hay derecho a un perdón migratorio. No lo va a aprobar el oficial de migración. Aunque la situación por la cual lo dijo hubiera estado fuera del control de uno, algo así por el estilo. No se puede conseguir. Lo mismo esas inelegibilidades de 10 años. Cuando una persona entra indocumentado 2 veces y está en el sistema que entraste 2 veces indocumentado y tiene esa inelegibilidad, no hay manera, no importa quién seas, sea cónyuge de residente, cónyuge de ciudadano, hijo de un ciudadano. Si tienes esa inelegibilidad, tienes que esperar 10 años fuera del país y después someter el perdón que se llama I-212. Entonces, esas inelegibilidades permanentes son difíciles y crean muchos problemas con la familia que tienen que estar separados. Sí, es diferente a la semipermanente también. Heriberto, ¿qué recomendaciones le da a todas las personas que tienen estas inelegibilidades migratorias y que van a someter un perdón? Si tú tienes esa inelegibilidad que te hace inadmisible para ingresar a Estados Unidos, primeramente, antes de comenzar un proceso migratorio, busca a la persona idónea que conozca la ley. Eso para mí es la mejor recomendación. Y si hay que buscar una segunda opinión, buscarla también. ¿Soy elegible o no soy elegible? Esa es la cosa. Por ejemplo, hermanos a hermanos no transmiten perdón. A nuestra oficina han llegado personas que ya fueron a la entrevista a la embajada y llegan y nos dicen, mire, me pidieron un perdón migratorio, me solicitaron un perdón. Comenzamos a ver quién lo peticionó, quién hizo el proceso y vemos que solamente hay una petición de un hermano. Ya rápido le preguntamos, ¿tienes un cónyuge que sea residente o ciudadano? ¿O tienes un padre que sea residente o ciudadano? Porque son los únicos que transmiten perdón por ilegalidad. En ese caso son por ilegalidad. Si no tiene una persona que le transmita un perdón, ese perdón no va a salir porque un hermano no transmite perdón a un hermano. Igual que un hijo no transmite perdón a un padre por ilegalidad. Entonces, en ese momento uno tiene que decirle al cliente, mira, no tienes derecho a un perdón migratorio en este momento. Entonces, pero aquí estamos llegando al punto de que buscar a alguien que conozca la ley migratoria para que lo pueda asesorar bien. No por el hecho de que la embajada dice necesitas un perdón migratorio, quiere decir que califica para el perdón. Ya he visto varios errores. No que cometen tantos errores, pero hay varios cónsules que tal vez son novatos que han cometido errores en ese aspecto. Decir a la persona tiene que someter un perdón y no lo necesita. Entonces van a oficinas. Tuve un caso de un señor que llegó a mi oficina y él ya fue a otra oficina migratoria en El Salvador, en el cual le sometieron un perdón que no iba a salir porque no calificaba para el perdón el señor en ese momento, y le mandó a migración, te lo negaron, que le habían negado el perdón, y me dice, mire, ¿qué pasó aquí? Y les dije, mire, la persona a quien buscó no conocía la ley, porque yo le hubiera dicho no califica para un perdón, no gastes el dinero. Pero tristemente eso sucede. Entonces, la recomendación, buscar a esa persona idónea que conozca la ley, que te pueda asesorar bien, si es necesario buscar una segunda opinión, para que así, si va a hacer este proceso y va a hacer la inversión, que es bastante grande en un perdón, que tenga el conocimiento que pueda salir. Aunque no es garantizado, pero que sí puede tener un beneficio en el futuro. Así es, y siempre asesorarse con los expertos. Por eso le dejamos los contactos 7920-0963 o 7736-4852, y también redes sociales Ayuda Migratoria. Heriberto, muchísimas gracias. Ana, gracias a ti, gracias por el espacio, y bueno, les deseo un feliz día a todos. Gracias igual, Heriberto, feliz día. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Va, me nos cuenta.